Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha sacudido los cimientos de una tranquila comunidad en Washington. Una tragedia que ha dejado a una familia destrozada y a un país entero buscando respuestas. Nos encontramos en medio de una desesperada búsqueda que comenzó con una llamada, una madre preocupada y un silencio ensordecedor que presagiaba lo peor. Esto es Mundo Criminal. En un campamento en las afueras de Seattle, un lugar de naturaleza exuberante, normalmente sinónimo de paz y aventura familiar. Pero lo que se encontró allí no fue nada de eso. La policía ha confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida de 3 niñas, Peyton, de 9 años, Evelyn, de 8, y la pequeña Olivia, de tan solo 5, las hermanas Decker, 3 vidas inocentes, inseparables, sus pequeñas existencias truncadas de la manera más cruel e inexplicable. La historia de este horror comenzó mucho antes del macabro hallazgo. La pareja, padres de Peyton, Evelyn y Olivia, se había divorciado en 2022 debido a los problemas de salud mental de Travis. Se ha documentado que los graves trastornos mentales de Travis comenzaron durante su servicio militar, lo que eventualmente lo llevó a ser dado de baja o a retirarse del ejército. Inicialmente, se estableció un plan de crianza compartida, con las niñas pasando igual tiempo con ambos padres. Sin embargo, en 2024, Whitney solicitó modificar este plan debido a la inestabilidad emocional y las condiciones inadecuadas de vivienda de Travis. Ella solicitó evaluaciones de violencia doméstica y salud mental, además de limitar las pernoctas y visitas sin supervisión. En la audiencia, el tribunal aceptó estas modificaciones. Travis solo podría ver a las niñas cada 2 fines de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, y se le exigieron evaluaciones psicológicas y de violencia doméstica. Y ese día, Travis Decker fue a buscar a las niñas, como lo hacía habitualmente cada 15 días según este nuevo acuerdo. Era una rutina, una costumbre que les daba a las pequeñas un tiempo con su padre. Pero, a pesar de esta aparente normalidad, la madre había notado algo inquietante. Travis parecía más tranquilo de lo habitual. Una calma que, en retrospectiva, podría haber sido una señal de alerta, una calma que presagiaba una tormenta. El acuerdo de custodia incluía una cláusula crucial. Travis debía adherirse estrictamente a un tratamiento de salud mental, una condición establecida por la Corte, una salvaguarda. Pero ahora sabemos que ese requisito vital no se estaba cumpliendo. Y a esto se sumaba un detalle alarmante que añadía a la inestabilidad. Travis carecía de un hogar fijo, moviéndose constantemente entre campamentos y hoteles en la zona, incluso viviendo en su propia camioneta. Esta vida itinerante, esta falta de estabilidad, era un factor que, como un arma cargada, se convertiría en un elemento central de este drama inimaginable que arrebataría la vida a Peyton, Evelyn y Olivia. El fin de semana fatídico, Travis recogió a las niñas. Se esperaba que Peyton, Evelyn y Olivia regresaran a las 6 de la tarde, como era el acuerdo, pero esa hora llegó y pasó. Los intentos de la madre, Whitney Decker, por comunicarse con Travis fueron inútiles. Silencio, solo un silencio. La ansiedad creció, se convirtió en pánico, y el pánico en la llamada al 911 que dio inicio a una búsqueda frenética, mientras el atardecer daba paso a la profunda oscuridad, aumentando la angustia de Whitney. Las primeras horas de la búsqueda estuvieron llenas de confusión. Se encontraron pistas. Una llamada anónima reportaba haber visto un vehículo similar al de Travis en una zona rural lejana, conocida por ser un punto de reunión de mochileros, incluso sugiriendo que podría haber cruzado a otro estado. La policía desvió recursos, investigando esta posible pista falsa con la urgencia que la situación ameritaba. Por un breve tiempo, las autoridades creyeron que Travis intentaba huir muy lejos, buscando escapar de la justicia.
Una distracción, sí, pero en la desesperación de la situación, cada reporte es vital y debe ser verificado. Pero el destino real de las niñas estaba mucho más cerca de lo que inicialmente se pensó. Fue una unidad de búsqueda local peinando las áreas boscosas cercanas al último rastro conocido de Travis, la que hizo el terrible descubrimiento. La camioneta de Travis, el mismo vehículo que era su hogar improvisado, abandonada. Y a poca distancia, la escena que congeló la sangre, la visión de las tres hermanas. Un informe preliminar de la autopsia no dejó lugar a dudas sobre la causa de muerte de Peyton, Evelyn y Olivia: asfixia. Fue un golpe brutal. No solo la muerte, sino la forma en que ocurrió. Esta revelación no solo confirmó el horror, sino que intensificó la magnitud de la tragedia. Inicialmente, la esperanza era encontrarlas con vida, aunque asustadas, con un desenlace que pudiera, de alguna manera, repararse. Pero esa esperanza se desplomó al encontrar sus cuerpos sin vida. Y luego, al conocer la causa, la conmoción se transformó en una profunda desesperación, al comprender la naturaleza violenta y deliberada del acto. Travis Decker es ahora el objetivo de una cacería humana a nivel nacional. Se le busca por 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de secuestro en primer grado. Las autoridades han sido muy claras. Travis es considerado una amenaza grave, no solo para sí mismo, sino para cualquiera que se cruce en su camino. El historial de Decker, con sus luchas de salud mental no tratadas y su estilo de vida sin domicilio fijo, añade una capa de complejidad y peligro a esta situación. Además, se ha confirmado que Travis es un veterano del ejército con amplio entrenamiento, incluyendo habilidades de navegación, supervivencia en terrenos boscosos y montañosos y movimientos de larga distancia. Esto lo convierte en un adversario formidable para las autoridades. La policía advierte que podría estar armado y desorientado. Cada pista es crucial, cada avistamiento potencial se investiga con la máxima urgencia. Equipos de búsqueda, perros rastradores, drones y la colaboración de agencias federales, todo está en marcha, peinando cada rincón donde un hombre con estas capacidades podría esconderse. La búsqueda de Travis Decker continúa. El dolor de la madre y la familia de estas 3 pequeñas es inimaginable. La justicia busca alcanzarlo y las comunidades de todo el país están en alerta máxima. ¿Dónde se esconde un hombre que ya vivía fuera del radar, moviéndose constantemente? ¿Por qué hizo esto? Las respuestas, por ahora, están envueltas en la oscuridad de la noche, mientras la esperanza de su captura se aferra a cada nuevo amanecer. La historia de Peyton, Evelyn y Olivia y la búsqueda de Travis Decker es un recordatorio sombrío de los peligros ocultos y de la fragilidad de la vida, así como de la importancia crítica de la salud mental y el apoyo a quienes la necesitan. En este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no acercarse al sospechoso, no intentar detenerlo y comunicarse de inmediato al 911 ante cualquier información relevante. La prioridad es garantizar la seguridad de la población mientras se desarrolla el operativo policial. ¿Qué pudo llevar a Travis Decker, un hombre que parecía un padre amoroso, que llevaba a sus hijas a jugar fútbol, a comer helados, que reía con ellas, a cometer un crimen tan atroz? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que será capturado pronto? ¿Qué impacto crees que tendrá este caso en los protocolos de custodia para padres en situaciones de vida inestables? Tu opinión es importante. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para seguir de cerca este y otros temas que impactan nuestra sociedad. Gracias por tu tiempo y tu atención. Lo buscaremos hasta debajo de las piedras.